¿A qué le digo que sí y a qué le digo que no? ¿No? Siempre estamos como elegí y andá para allá y a veces nos olvidamos de enfocarnos en qué le voy a decir que no. Y ese no tiene que ser mucho más firme que el sí. Todos tenemos el sí fácil. Bienvenidos a Pathfinders 50 Plus. ¿Cómo estás, Ale? Todo bien, Ale, todo muy bien, preparado para escuchar. En este caso, también algo relacionado con un entrevistado relacionado con el mundo del emprendimiento. Bueno, hoy tenemos el gustazo de que nos visite un ingeniero, coach, es decir, que está bastante variado en su formación, alguien con mucha experiencia en el mundo de la docencia, al menos en el último tiempo, y muy enfocado en lo que es docencia de emprendedores, ¿sí? Alguien también miembro de la red Scalable de Fran Santolo. Una vez más, hay mucho recurso como para poder conversar en esta red. No es ni más ni menos que Maximiliano Ferrero. Así que bienvenido, Maxi, a Pathfinder 50 Plus. Bueno, Bienvenido, Maxi. gracias Alejandro, Alejandra. Un gusto estar con ustedes. Bueno, un gusto tenerte acá, Maxi, la verdad. Queremos conocerte más. ¿Cómo llegaste hasta acá en tu trayectoria? Me pareció cuando escuché que Ale te definía como ingeniero y coach, es como un balance entre lo duro y lo blando. Qué bueno. Y hoy en día me intriga saber en dónde estás más. Bien, bien. Pensando en esa pregunta es cómo llegué hasta acá es una forma clásica y una forma de búsqueda. Siempre fue búsqueda. Digo clásica porque me considero como la generación de transición. Los 40 y pico somos como una generación donde nos explicaron cómo había que crecer profesionalmente y de repente a la mitad del camino me dijeron, no es así, es todo lo contrario. Entonces, donde estoy hoy es búsqueda pura. No hice lo tradicional, terminé la escuela secundaria de 6 años, o sea, con 19 teníamos un emprendimiento de una fábrica de muebles en un pueblito del interior y decidí a los 22 venirme a estudiar ingeniería con algo concreto que era recibirme de ingeniero, con toda la estructura de recibirme de ingeniero, entrar a la corporación, bla, bla, bla. Y lo logré y después empezó el camino de búsqueda que es el que me trae hasta acá, que es, bueno, entrar a las corporaciones donde había que entrar y que no pase lo que debería pasar, o empezar a entender que el marketing de estar en esos lugares estaba bueno, pero que después uno ahí empezaba a aflorar che, esto es lo que yo quiero. Y siempre estuve ligado al tema de emprender con la típica pregunta de cuando salimos de la facultad era, che, tenemos que hacer algo juntos. Y apareció un compañero de la facultad que iniciamos un emprendimiento, pero siempre en la búsqueda, o sea, en la búsqueda en el sentido, en todos los trabajos que estuve fue, este es el lugar, y cuando no me sentía del todo cómodo, me iba o iba a buscar otro y después apareció la oportunidad del emprendedor, la famosa oportunidad, y ahí me conecté totalmente con el ecosistema emprendedor y fueron todas búsquedas. Hoy no fue planificado el lugar donde estoy, pero sí fue claro para dónde quería ir. Mi propósito concreto es acompañar a emprendedores y hoy estoy haciendo eso, pero de diferentes lugares, no desde donde me lo propuso el día uno. Claro. Y ese lugar donde estás, ¿cómo lo podrías definir? El lugar que estoy hoy profesionalmente, como Maxi, Sí, hoy es en un lugar de desafío. Vos me decías, el ingeniero y el coach, fue obviamente, después de tanta formación dura, necesitaba la famosa formación blanda porque empecé a sentir que no tenía herramientas. O sea, del otro lado tenía personas que conectaban desde un lugar donde yo no me habían formado. Y hoy, cuando digo hoy, es este año, me había propuesto salir a buscar oportunidades y una oportunidad golpeó, que fue, me llamaron precisamente de la Facultad de Ingeniería para acompañarlos en el desarrollo emprendedor y fue, ¿qué está pasando acá? O sea, me llamó el decano diciéndome si quería tomar este desafío, o sea, me puso en un lugar en el cual yo no esperaba estar. Y es una búsqueda también, es un lugar donde me siento cómodo porque es un desafío, o sea, entonces me gusta y conecta con todo lo que estamos hablando. Así que hoy estoy en un momento que lo llamo la ventana de tiempo, esa ventana de tiempo donde tenés la oportunidad de hacer lo que te parece que está bueno y hoy estoy a pleno ahí. Tal vez está bueno esto que comentás, Maxi, porque en realidad no es de casualidad, porque si vos siendo ingeniero te acercaste al mundo del coaching y comunicaste, porque empezaste a comunicar en redes de alguna manera
tu posición, tu ayuda a los emprendedores, mucho también basado en preguntas, en lanzar preguntas, ¿no? Por lo que se te Ujú. ve y se te lee también en las redes. Tal vez ese llamado llega en un momento donde, bueno, ven a un ingeniero con todo un interés que puede aportar un montón en el mundo emprendedor. Así que bienvenido ese llamado y esta nueva oportunidad, ¿no? Que estás arrancando ahora. Sí, sí, casualidad, ¿eh? La casualidad existe, pero sería como los uniendo puntos, ¿no? Las búsquedas, después tengo la frase famosa de que la suerte te encuentre haciendo, porque es como que las oportunidades pasan todo el tiempo, lo que pasa que a veces no las vemos. Entonces es como cuando pasa ahí es ahora. Sí, arranqué en marzo, o sea, es como que estoy en varios espacios siempre, estoy saliendo de un espacio de emprendedores y surgió esto mismo que fue donde dije, ahora tengo más tiempo. Así que sí, empecé en marzo a acompañar a la Facultad de Bien, Ingeniería. Bueno, Maxi, quiero contarte que estuve leyendo tus artículos en LinkedIn, que son muy interesantes, y me encanta que siempre terminas con una pregunta, siempre estás regalando esa última pregunta. Y hay algo que me quedó resonando, justamente fue uno de tus títulos del artículo, que decía, si todos podemos ser emprendedores. ¿Podrías contarnos un poquito Sí, más? sí. La palabra emprendedor es como una gran palabra, como decir quiero ser feliz. Entonces hay que hacer como un doble clic ahí. ¿Qué es emprender? Y siempre se conecta a emprender con los negocios y tal vez emprender es, como el ejemplo, es formar una familia es un gran emprendimiento. Entonces, irnos de viaje es un gran emprendimiento y emprender, creo que todos podemos emprender, o sea, estoy convencido. Y no solo que todos podemos emprender, sino que todos en algún momento vamos a querer hacerlo. Pero para mí la pregunta clave es ¿para qué voy a emprender? O sea, porque los emprendedores tenemos escasez de tiempo y de financiamiento, por decirlo de alguna manera, entonces toda esa energía que vamos a poner tiene que tener algo concreto. ¿Cuál es la búsqueda? Y no es lo mismo emprender a los 20, a los 30, a los 40, a los 50, a los 60, porque yo conozco emprendedores de 90 años y wow, yo quiero ser como él, entonces lo dije, y además es ingeniero y conecto, digo, yo quiero llegar a los 90 años con esa energía y esas ganas de emprender. Así que sí, todos podemos emprender. ¿Qué preguntas nos deberíamos hacer a la hora de emprender? La pregunta concreta inicial es el para qué, y ese para qué tiene que ver mucho con cuál es mi visión, a dónde quiero llegar, ¿no? Esa pregunta muchas veces vacías que nos pueden hacer en un reclutamiento en una empresa, ¿cómo te ves de acá a 5 años? Y uno empieza más o menos a googlear a ver qué tiene que decir. Cuando voy a emprender esa pregunta la tengo que responder y escribirla y revisar eso que yo quiero buscar a la hora de emprender. ¿Para qué? ¿Quiero dinero? ¿Quiero más tiempo? ¿Quiero ser mi propio jefe? Esos son como los romanticismos que leemos, pero es mucho más profundo. Es qué es lo que quiero, qué es lo que quiero buscar. Y ahí o sea, yo pensaba, me voy a adelantar a una de las preguntas que surgieron, que eran las tres palabras, pero creo que la perseverancia y algo concreto a donde quiero llegar, porque si no entramos en tenés que ser resiliente, flexible. Obviamente la principal característica es, va a haber mucha incertidumbre. Yo pregunté 3 años antes de salir de la corporación qué se sentía emprender. Lo que me dijo un emprendedor, dijo, al principio es algo que la incertidumbre de no saber si a fin de mes vas a cobrar un sueldo y después ya está. Después te acostumbras y lo vivís de otra manera. Y lo dijo yo pensaba mientras estaba en la corporación, dije, sí, está buenísimo decirlo, pero no lo veo. Y después esa búsqueda y ese trabajo hizo que hoy me sienta así. Hoy me presentan un desafío en el cual tengo que irme de un lugar a otro y que haya una incertidumbre y no me preocupa dentro de los parámetros, no eso de tirarme a la pileta, pero digo, creo que si soy una persona que tiene que tener todo controlado, que en realidad cuando uno está en una corporación, yo que siempre me gustaba entender el 360 del negocio, es tal vez nos estamos fundiendo 20 veces en el mes y yo cobro el sueldo y creo que está todo bien. Creo que esa seguridad, entre comillas, que tenemos cuando estamos en una corporación es una seguridad ficticia. Hay bajas probabilidades que acá pase algo, pero si pasa, no estás preparado. En cambio, en el emprendimiento se invierte. Hay altas probabilidades que pasen cosas, entonces estás todo el tiempo ahí y pensándolo, pero principalmente es un sentido, encontrar un problema que conecte con lo que yo estoy buscando, que quiera resolverlo, que esté dispuesto a darle energía y el entorno básico. Un emprendedor tiene que tener un entorno emprendedor o al menos que lo aliente.
y sobre todo desde la familia, desde la pareja, desde los amigos. Creo que es clave. Maxi, y un tema que me interesa en esta línea es elegir con quién. Muchas veces emprender, ¿cómo pensás que hay que trabajar este punto, no? Yo lo pensé luego de haber elegido muchas veces, fue al revés. O sea, en vez de elegir con quién, fue después que elegí, que yo digo, me salió bien, ahí sí me salió bien de casualidad. La forma en que elegimos trabajar cuando emprendí fuerte con mi socio, o sea, hoy no lo haría. Hoy sí tengo como ciertos criterios a la hora de elegir trabajar con alguien, pero en ese momento fue la típica de, bueno, somos amigos, nos conocemos, vamos para adelante y eso no tiene nada que ver con lo que es emprender. Yo creo que elegir es estar convencidos de que lo que se está por hacer, los dos van a entre los dos, los tres, los cinco, los 10, tienen la misma entrega. Lo mismo que ustedes con lo que están haciendo acá. No se reman en los emprendimientos. O van todos para adelante o si no, no va. O sea, no funciona. 2 o 3 criterios para definir esto, ¿no? ¿Cómo, cuáles serían? ¿Qué cosas tener en cuenta? ¿Qué mirar? Lo principal, bueno, después hay algo subjetivo, ¿no? Que es esa conexión que vos decís, esta es la persona con la que yo quiero trabajar, pero con desconocidos tienen que estar convencidos, más allá obviamente del emprendimiento, de la idea o de lo que quieran hacer, es qué están dispuestos a dar y qué cosas no están dispuestas a ceder. O sea, digo, tiempo, dinero, lo que sea de la charla, qué pasa si todo sale mal y qué pasa si todo sale bien. Y sobre todo, en el qué pasa si todo sale bien. A todos nos dicen, y no lo hacemos, que es escriban en una hojita las cosas puntuales. O sea, cuánto voy a dedicar, qué voy a dedicar, qué pasa si nos peleamos, qué pasa. Eso de 50 y 50 o 33 no sirve a la hora de cerrar. ¿Cómo es la salida? Esas charlas hay que tenerlas al inicio, porque después son más difíciles y sobre todo que empezamos a dar cosas por supuesto. Entonces llega un momento que no va, pero creo que lo principal es charlar desde el inicio, todo lo que puede llegar a venir por delante, que más o menos uno sabe. Con mi socio lo que hicimos fue, dijimos, no se va a romper la amistad en esta relación. O sea, la amistad está sobre todo el negocio. El chiste que le suelo decir es, che, creo que no nos peleamos porque no nos hicimos millonarios con el emprendimiento, porque nos hubiéramos peleado. Yo hice el peor contrato de mi vida, es algo referido a la tecnología, y dije, bueno, vos desarrollás que yo hago todo el resto. Y todo el resto desde la inexperiencia de emprender, después me di cuenta que comunicación, operación o venta en el inicio era todo yo, dije, claro, y él me decía, vos dijiste que hacías todo el resto. Eso fue como los roles, pero creo que esas conversaciones de cuándo nos bajamos, o sea, para dónde vamos, cómo vamos a tomar decisiones, reconocer quién es el líder dentro de la sociedad, porque siempre hay un líder, el que tira ideas y el que acompaña, entonces hay algunas cosas que si damos por supuesto, pues ni le digo cuando hay 3, 4, 5. Esa pasión y esa motivación en grupos grandes suele estar bueno al inicio, pero después tiene que haber como un liderazgo claro. De 10 personas no pueden llevar adelante ningún proyecto. En el inicio sí, está bueno, pero después tiene que aparecer ese líder nato o no. Por ahí no hay líder nato y uno dice, el que dijo líder nato, que lidere, porque no hay otro. Pero creo que eso es clave. ¿Quién va a liderar y cómo vamos a liderar? Y todo el tiempo hacerse preguntas. Si estamos bien, si estamos contentos haciendo esto, porque si no, mismo como si estuviéramos trabajando en relación de dependencia, ¿no? Este es el lugar donde yo quiero estar, no nos preguntamos eso a veces. Y en línea con todo lo que vas contando, ¿cómo definir una misión, una visión puede ayudar justamente a esta sociedad o a este emprendimiento? ¿Qué preguntas nos tenemos que hacer a la hora de definir ambas cosas? Sí, son ejercicios que llevan tiempo, que es como cuando dice, ¿cuál es tu propósito? Y después emprender. Ok, vayamos escribiendo el propósito y vamos emprendiendo o haciendo lo que querramos hacer. El ejercicio que más me sirve a mí, que es el de visión, para mí es clave. O sea, hacer una visión, me ha tocado hablar, decir, che, pero yo no me veo a 5 años. Bueno, vete en algún tiempo, porque no te puedes ver a 24 horas. Las preguntas claves es, ¿qué es lo que quiero lograr? Y ahí separar. Una cosa es el negocio, lo familiar, y tratar de que eso se ayorne. O sea, yo puedo tener una visión muy clara de dónde quiero que vaya mi familia, y en el negocio no tan claro, y después, si esto no está claro, la visión se empieza a poner media borrosa, pero
Para mí hacer un ejercicio a 3 años o a 5 años dónde quiero estar, y la potencia de la visión es estar, o sea, por eso se llama visión, si no se llamaría escritura, es visionar dónde quiero estar y realmente sentir qué pasa si en ese lugar estoy. Son preguntas muy simples, pero muy complejas, que es, ¿qué quiero que pase con el dinero? ¿Qué quiero que pase con el tiempo? ¿Qué quiero que pase con mi familia? Y hacerme como un dibujo de eso y ir para ahí. Si no, quedamos en la contradicción de que quiero tiempo y después persigo otras cosas y me encuentro con las agendas explotadas. No, y hay algo interesante que ya mencionaste, eso de preguntarte, una vez que estoy ahí en ese lugar, ¿qué pasa? Llegué y ¿cómo lo vivo? ¿Qué hago? Hay veces que por ahí nos encontramos superados, llegamos y después tanto luchaste para llegar ahí y de pronto, pa, Claro, volvemos. en realidad es un ejercicio continuo. O sea, todo el tiempo me tengo que hacer esas preguntas. Yo digo, tenemos la versión 1.0, 1.5, 2, lo mismo que la misión, si yo hago esta escritura que debería hacerla a los 20, que no nos enseñan, la de los 50 y la de los 60 debería ser diferente. Va a ser diferente, pero conecto con eso, che, llegué y ahora qué, ¿no? El famoso, si nos vamos a la estructura antigua, yo llamo la estructura antigua, que es formar una familia, tener el auto, la casa y el perro, y ahora sí, che, tengo el auto, la casa y el perro, la familia, ¿y ahora qué hago? Y bueno, no, o sea, era una construcción de dónde quiero llegar. Por eso todo el mundo quiere ser feliz, pero cuando le preguntas qué significa ser feliz, no sabe definirlo. Entonces, bueno, ¿dónde es lo que quiero llegar? Pero sí, coincido, sobre todo conectado con el dinero, está como, ¿cómo me gustaría tener 10 millones de dólares? Entonces, el desafío es, toma los 10, ¿y ahora qué hacemos? No, viajaría por el mundo. Bueno, ¿cuánto? ¿A dónde? ¿Cuánto tiempo? Un año. Y después, es un poco la pregunta esto de tener desafíos todo el tiempo, o al menos saber qué es lo que me mueve, porque introspección, si tuviera que resumirlo en una palabra, sería introspección todo el tiempo y preguntarme. Bien, Maxi, y ahora que justamente nosotros estamos en Pathfinder 50 Plus, focalizándonos en los 50, en la mediana edad, ¿cuál es tu visión hoy con respecto a esta franja de edad? ¿Cómo lo miras? Lo veo como una franja con un gran desafío. O sea, hace tiempo vengo viendo que no se le habla a la franja más 50. Tengo 46. Vi la curva, la de la sonrisa, ¿no? O sea, la curva de la felicidad, y que precisamente a nivel mundial la curva de la felicidad es como que tengo muchas expectativas cuando soy joven. Como la curva es como una sonrisa, ¿no? A los 45 es cuanto más abajo estoy de felicidad, y después aumenta. Y conectado con eso es, bueno, para que yo aumente mi felicidad, tengo que empezar a construir de vuelta, y voy conectado con la visión. Del lado de lo que yo puedo hacer es un poco lo que venimos charlando, ¿no? Todo el tiempo es a dónde quiero ir. Del lado de lo que se ve desde la corporación o de los mismos emprendimientos, yo tengo más expectativas en las personas, obviamente que son más 50, que en las que están generando cosas para esas personas. Porque veo títulos, ¿no? Emprendedores más 50. Yo fui a una charla de emprendedores más 50 y habían invitado al de Facebook a hablar. Entonces digo, y ahí tomando, por ejemplo, hasta ni las redes sociales contempla seriamente a este segmento. Porque si hoy quiero hacer una publicidad, dice más 65, ¿no? Y ahí se termina. Es como que para las redes sociales, más de 65 ya no es interesante. Si yo quiero hablarle a alguien de 80 por las redes sociales, no puedo, porque no es lo mismo uno de 66 que uno de 80. Y ahí podemos decir, sí, pero el de 80, generación digital y bla, bla, bueno, pero en 10 años vamos a estar en esa generación. No me gusta cómo suena, pero es un nicho muy importante y muy interesante. Hay diferentes, pero digo, ese que tiene una gran experiencia, hay un gran potencial, o sea, hay potencial, y creo que no están todos los espacios. O sea, no los veo, los he buscado y no los veo. Y por otro lado, empezar a autocontemplarse más 50, porque a veces no quiero ser de esa generación por tal vez los prejuicios o las creencias o la parte cultural, ¿no? Que también no es un dato menor. Maxi, y en línea con esto que estás comentando, ¿no pensás que sería interesante plantearnos antes de llegar o llegando y estando trabajando en una corporación, en una pyme, donde sea, cuál es el posible plan B de uno en los próximos 10 años, en los próximos 15 años?
tratar de armarlo desde el momento que uno está trabajando en un lugar, bueno, está con cierta seguridad, entre comillas, pero bueno, más contenido, con ese salario a fin de mes, etcétera, poder desarrollar una capacidad de proyecto, plan B, Ujú. ¿no? ¿Sería una cosa interesante? Sí, yo lo llamaría plan A. Creo que debería empezarme, a ver, pensando en Argentina concretamente, que somos no. La mayoría del entorno de las conversaciones son de corto plazo, estas son de largo plazo. Yo estando en la corporación, el emprendimiento, principalmente en la corporación donde estoy ahí, tengo que preguntarme qué voy a hacer dentro de 10 años o de 5 de forma obligada, no si voy a estar acá. Si voy a estar en otra empresa donde esté, ¿qué es lo que voy a estar haciendo? Y si estoy más cerca de retirarme, con más razón. O sea, tengo que empezar a pensar eso sin prisa, pero sin pausa. Es como, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué voy a hacer cuando no tenga que hacer lo que estoy haciendo ahora? Y siempre pensando en el mejor escenario. Che, me fui, terminé, voy a tener tiempo para. No me puedo preguntar eso a los 65. O sea, ¿y ahora qué quiero hacer? Porque si estamos hablando de una construcción de toda la vida, sería como algo, un gurú que dice, bueno, ahora me voy a poner a pensar qué hago. Creo que es construir. Y es de la forma que me salga es empezar a hacerme preguntas y a construir esa. Por eso es un plan A. O sea, después de lo que hago, ¿cuál es mi plan A para seguir? Maxi, ¿y podrías compartir dos preguntitas de cómo ayudar por ahí a una persona que no la ve, que no se le ocurre nada? ¿Y qué hago? Y toda su vida estuvo a lo mejor en una empresa o en relación de dependencia y no tiene ese ejercicio de preguntarse, ¿cómo le ayudarías? Serían como dos vías. Una que es la personal, que sería, ok, o sea, empiezo a preguntarme realmente, despojado de todo prejuicio, es qué me gusta hacer. O sea, de lo que, qué es lo que me gusta hacer, qué es lo que me gusta de lo que hago hoy. Algo tiene que haber que me gusta. Y empezar a preguntarme qué es eso que hago que me gusta. Porque hago 10 tareas y hay una que es esa la que me da satisfacción. Entonces empezar a preguntarme el día a día qué es lo que me gusta de lo que estoy haciendo, eso es como a nivel personal. Yo me di cuenta que era lo que me gustaba hacer, pero no tenía palabras para definirlo en el mundo corporativo. Yo entraba, y después lo dije, cuando estuve en otros espacios les contaba, o sea, yo entraba en la parte técnica por mi formación de ingeniero, pero terminaba hablando con los comerciales. Y después me di cuenta que a mí me gustaba unir eso complejo que, uy, era lo de los ingenieros, con el comercial, que era la parte clave de la empresa, que era que en definitiva ellos vendían y yo cobraba el sueldo, y generar esa conversación de docencia, y ahí aparece de explicarle por qué pasaban las cosas, era lo que a mí me gustaba, principalmente, más que hacer el curso del Master of the Universe de tecnología, que le escapaba. Y me di cuenta cuando me fui de la corporación, o sea, lo hacía instintivamente, pero dije, esto es lo que me gusta. Entonces la pregunta es qué es lo que me gusta y el otro lado es el salir a buscar a personas que estén en la misma que yo, que charlemos, que ahí como tomando el emprendimiento, que tengamos ese dolor de decir, che, ¿qué hago? O sea, no sé qué me gusta. Si hay 10 personas, 2, 3 que no saben los que les gusta en esa conversación, tan simple como, che, ¿qué haces el fin de semana? ¿Qué disfrutas? O sea, el paseo al perro puede terminar en cualquier cosa. Y ahí es donde aparece el networking. Yo creo que es clave charlar con otros que estén en mi misma situación. Escuchar este podcast y decir, che, hay otras personas que estén atravesando esto, para mí es simple, es fácil, lo puedo hacer con tiempo, o sea, no me tengo que enloquecer. Buenísimo, Maxi, genial. Maxi, y una palabra que usás mucho vos, que te escuché, es el tema de optimizar, de la eficiencia o de ser eficiente a la hora de hacer las cosas, ¿no? Y en ese contexto hablas de la renuncia en varios frentes, la capacidad de elegir por un lado y renunciar por otro, ¿no? ¿Qué cosas no voy a hacer, ¿no? Y profundizar un poquito o compartir con nosotros ese concepto que me pareció o nos pareció con alguien muy interesante, ¿no? Claro, porque eso también cuando lo escuché en formación, en la formación blanda, era a qué le digo que sí y a qué le digo que no, ¿no? Siempre estamos como elegí y anda para allá y a veces nos olvidamos de enfocarnos en qué le voy a decir que no. Y ese no
tiene que ser mucho más firme que el sí. Todos tenemos el sí fácil. Yo, como a veces hablando con Fran o con vos, Ale, tardo 30 segundos cuando estoy conectado con todo en decir un sí. Cuando conozco a la persona, cuando sé lo que está haciendo y que está conectado a lo que a mí me interesa, tengo el sí fácil, pero porque está conectado conmigo. El no es a qué cosas no son negociables en decremento de lo otro. Es si yo tomo el compromiso de emprender, ¿no? El fácil es no puedo decirle que sí a propuestas que no tengan que ver con mi visión. Por eso la importancia de la visión. Cuando no lo tengo, son oportunidades que me pueden salir bien o mal, pero cuando yo pienso para el lugar que mañana me ofrecen un trabajo en relación de dependencia de 9 a 18, me convencen y, che, te vamos a poner en desarrollo emprendedor y yo digo que sí. Yo sé qué decir que no. Si yo quiero tomar decisiones o tener el control, ese no tiene que estar claro. Y te pongo un ejemplo. Yo me sumé a un proyecto en el cual dije que sí, y acá tiene que ver con esto de la búsqueda. Y mi cuerpo decía que no. Había hecho el ejercicio de visión y dije, esto no es del todo, pero voy a decir que sí. Como me lo vendieron, era un proyecto como en una startup, parecía que sí. Pero a los 2 meses no pasaron esas cosas que me habían dicho que iban a pasar. Y mi no fue concreto. Dije, me bajo. Y no entendían por qué. Y le dije, porque tengo un propósito claro y todo lo que dijeron que iba a pasar no pasa, entonces me voy. Entonces, yo creo que hay que renunciar a todo aquello que no esté unido hacia donde quiero ir. Parece medio ambiguo, pero si me va a quitar tiempo, me va a quitar dinero, me va a quitar cabeza o me va a desenfocar, tiene que haber un no. Y el no, acá también aprendiendo a veces es no a la tarea que me estás proponiendo. Es como si yo no hubiera tenido tiempo para charlar con ustedes, yo les hubiera dicho, Ale, no, pero no a la tarea esta, a vos te quiero, los quiero, charlemos cuando quieran, pero en este momento es un no. Entonces ahí es un ejercicio también el no. Y a eso hay que renunciar y hay que hacerlo pasar por el cuerpo, porque a veces, uy, no, ¿qué dirá? Se enojará, se ofenderá. Bueno, Me pero intrigó de todo lo que nos contaste recién, de este ejemplo. ¿Cómo te diste cuenta cuando dijiste mi cuerpo me decía que no? ¿De qué manera te lo hizo saber? venía desde el mundo corporativo, cuando uno venía muy cargado y se venía con la cabeza quemada, el famoso burnout, yo empiezo a sentir como unos cosquilleos cuando el lugar donde estoy, o sea, las situaciones que suceden no conectan, ¿no? Esto es como, lo siento en los hombros, lo siento en el estómago, son como señales. Y cuando esas señales aparecen, básicamente lo que hago es, bueno, a ver, ¿qué es lo que está pasando en esto que estoy haciendo? Y empiezo como a preguntarme, ya tengo como un ejercicio de ver, ok, ¿estás convencido? ¿Qué no te gustó? ¿Qué te gustó? Salgo a validarlo, así, porque a veces uno se hace el cuento de que, uy, che, pasó esto porque no sé, se lleva mal conmigo, te estoy un ejemplo cualquiera. Y tal vez hay que ir a preguntar, che, ¿está todo bien? ¿Estamos trabajando bien? Y ahí se relaja. Pero esas alarmas, que a veces son simplemente alarmas, incomodidades, que cuando uno no escucha las incomodidades, después aparece el famoso estrés o, uy, tuve que parar. Yo siempre digo que si no hacemos caso a esas alarmas, después la factura viene siempre. A los 3 días, a los 3 meses o a los 3 años viene una factura que dice por no darle bolilla a su estrés o a sus ganas o a ese enojo que tenía, bueno, ahora tiene que pagar y ahí no hay vuelta atrás. Concretamente son esas Aprender a sensaciones que escuchar, tengo. claro, prestar atención a las señales, porque para vos es un cosquilleo en los hombros, pero para otra persona puede ser en otro lugar. Entonces ahí es la invitación a escucharse y descubrirse en esas manifestaciones, ¿no? Que el cuerpo nos trae. Totalmente, totalmente. Sí, sí, ya lo tengo identificado. Algo está pasando. Está buenísimo, es una gran herramienta para Ese, tenerla en cuenta. es esa frase que te aparece, che, no me cierra, que a veces otro dice, che, no me cierra, que es más mental, y dice, bueno, ese no me cierra, a ver qué fue lo que pasó, lo que dijo, o tal vez también voy pensando, ¿no? En ejemplos donde estaba muy convencido y una palabra o una frase que se dijo así como al pasar genera todo pará. ¿Qué es lo que qué es lo que acaba de decir de este proyecto o de esta situación que tira abajo todo? Y eso también, creo que, bueno, la escucha, o sea, que es súper interesante
desarrollar, ¿no? Que esa materia no se da en ningún lado, pero aprender a escuchar creo que es clave también para poder escucharse. Si no, es como que... Ahora te cambio totalmente. ¿Y qué pensás? ¿Cuál es tu mirada con respecto ahora, con este boom exponencial de la inteligencia artificial, de los humanos, de que, bueno, hay gente que está con miedo porque dice que vamos a perder trabajos? ¿Cuál es tu mirada? A ver, la inteligencia artificial o como cualquier otra disrupción tecnológica movilizan un montón. Antes, y acá sí, como estando más del palo de la tecnología, antes lo disruptivo venía cada 10 años, cada 5, ahora viene cada 3 meses. Entonces, lo que pasa es que se aceleran las cosas. Hoy la inteligencia artificial la podría ver como, si lo veo de un lado negativo, es como, bueno, es una pandemia. A ver, si yo lo tomo como una pandemia, ¿qué hago? No puedo decir que no la puedo apagar. O sea, hay gente que dice habría que dejar de hacer esto. Bueno, no se puede. Entonces, ¿qué voy a hacer con eso que va a pasar? Lo mismo que si hace 10 años, porque esto sí, hace 10 años que nos están diciendo que toda la digitalización y la automatización va a dejar de darle oferta laboral, o que van a venir los robots, y hace 10 años que nos están diciendo eso, ¿no? Y yo digo, uy, está pasando. No, no está pasando. Hace 10 años que te están diciendo que va a pasar. Para mí, desde lo tecnológico, digo, el mundo, o sea, el futuro es de los humanos, no de los robots. Entonces, antes, cuanto más parecido a los robots éramos mejores, porque hacíamos cosas muchas, el multitasking, hacíamos cosas perfectas, resolvíamos fórmulas. Ahora es, cuanto más humano soy, y sé, sí, la tecnología está, la tengo que saber utilizar o no, tengo que desarrollar nuevas habilidades. O sea, el robot no, la tecnología, la inteligencia artificial, por más que Charlie nos haga emocionar, porque cada vez hay cosas más evolucionadas, va a haber un momento donde no puede romper esa barrera. Y si la va a romper, también mirar desde qué lugar me estoy preocupando. No es lo mismo preocuparme desde Silicon Valley que preocuparme desde Ayacucho, provincia de Buenos Aires, donde tengo baja conectividad a internet. O sea, me estoy preocupando de qué. ¿Cuándo va a llegar eso acá? Entonces también a veces es preocuparme por algo que no va a pasar. Y si me está preocupando, con más razón, me tengo que preocupar por lo que estoy haciendo. Si mi trabajo es poner un sello, y bueno, sí, se dieron cuenta. O sea, no se dio cuenta la inteligencia artificial. Si hay algo automatizable, se va a automatizar. No tendría que tener tiempo. Y al revés, es una herramienta fenomenal para aprender y para capacitarme en todos los rubros. Después, obviamente. Yo conecto con esto de que por ahí ay, no tengo tiempo para esto, llegamos a ese punto y ahora qué, vamos a suponer que la inteligencia artificial nos soluciona muchas cosas y llegamos a ese tiempo disponible y nuevamente, ¿y ahora qué hago? Tanto quería este tiempo disponible y ahora qué hago con este tiempo. Creo que podemos estar ya, o ya estamos en ese lugar, tendríamos que preguntarnos, ¿no? Totalmente bueno, ahí es otra clave de vuelta, ahí en la introspección, el tiempo disponible. Cuando a una persona que lo desconectás de él, lo que tiene que hacer, le das una semana o un día libre, no sabe qué hacer. Termina mirando Netflix. O sea, vos decís, pero si querías tiempo, ahora lo tenés. Bueno, también, siendo la analogía, la pandemia nos dio esa disponibilidad de tiempo y no saber qué hacer o entender con qué conectar. Yo uso inteligencia artificial y a mí me da 30 minutos, o sea, lo tengo ya calculado, me da 30 minutos libres por día, que es un montón de tiempo con lo que lo uso. Entonces, yo lo valoro desde ese lado y lo exploro en lo que a mí me hace sentido, no me meto a hacer cosas que no me interesan. Ignorancia selectiva la llamo yo, que eso también me hace no enloquecerme. Y ahí Pero también puede ayudar esa listita de que vos propones en tu artículo ahí en LinkedIn que dice lo que no tengo que hacer. Porque la lista, que eso me va a ayudar a no focalizar en eso, justamente para no perder tiempo en esas actividades o lo que fuera. sí, yo elegí no meterme en el mundo, o sea, en la tecnología cripto, blockchain, cuando empezó a aparecer, porque era mucha información, porque no estaba enfocado a eso y no me interesaba. Entonces me liberó un montón la cabeza y el tiempo de no meterme en el artículo que andaba y al momento de necesitar saber algo, saber quién sabe y que me lo explique en un tiempo y ya está. Pero sí tachar, o sea, porque si no, es como que quiero saber todo y no se puede. En línea con esto que estamos hablando, hay dos cosas que me surgen, ¿no? Una es que para los más 50, la necesidad
seguir formándonos en las cosas que nos hace sentido para mejorar o hacer más productivo el trabajo que venimos haciendo, o un nuevo trabajo o una nueva habilidad que quiero tener, es como que se nos impone, ¿no? Es decir, no podemos dejarla pasar. Tal vez no alcanzó es decir, o en su momento fue la universidad, fue lo que estudiábamos, algún posgrado, pero ahora hay micro conocimientos o macro conocimientos en algún caso que tenemos que ir anexando como capas a nuestra experiencia, ¿no? Eso, no sé, es una cosa que yo veo que se impone en esa necesidad, y que hay que tener el ejercicio de hacerla desde temprana edad, digo, tal vez desde los 40 y pico, de los 50, tener ese ejercicio y esa dinámica, porque si no, es como que sí empezás a desengancharte y como un astronauta que empezás a flotar en el espacio, ¿no? Totalmente. O sea, el aprendizaje continuo es clave. Y también, y ahí seguimos conectando con qué es lo que yo deseo, es a veces tengo que aprender o saber cosas que tal vez no me conectan, pero son necesarias para el siguiente paso. Como un ejemplo muy burdo, pero decir, me quiero ir a vivir a Estados Unidos. Bueno, tenés que aprender inglés. Fin, no me gusta aprender inglés. Bueno, pero el irte a vivir a Estados Unidos tiene que ser más importante que aprender inglés. Y con la tecnología, porque es básicamente con lo que se conectan, que a mí me causa gracia porque dicen, no, porque mi abuelo no tiene ni idea con la tecnología. Bueno, agarrá a un adolescente, sacalo de una aplicación o de una red social y dale algo tecnológico que tenga que hacer y no lo sabe utilizar. Tal vez nosotros, hay muchas personas que no saben utilizar un Excel, por ejemplo, y son herramientas tecnológicas que necesito para. Pero con más razón, si yo no tuve o sea, de joven no había tanto, o sea, no había inteligencia artificial. Más, el año pasado no había inteligencia artificial. Con más razón tengo que empezar a hacerme amigo. Yo digo, que sea, no es algo que tengo que hacer porque, sino es importante para. Es importante para conectar con mi nieto, tengo que aprender eso. Es importante para cuando me retire, tengo que saberlo, porque si no, el famoso reskilling que hablan ahora es un poco, bueno, ¿qué tengo que saber? Tengo que saber habilidades blandas, hoy sí, antes no. Antes era cuanto más técnico mejor, ahora tengo que poder hablar con las personas. Pues si no viene la inteligencia artificial, me pone un chatbot y charla. Pero sí al aprendizaje continuo. Y ahí volviendo al aprendizaje continuo conectado con lo que yo quiero para mí, no porque tengo que saber ahora inteligencia artificial si estoy totalmente alejado. Sí, el otro desafío es cómo manejar los estímulos de las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Y en términos también de conocimiento y habilidades. Es decir, no sé, yo por lo menos lo que veo es te pones en Instagram, te pones en Facebook, en donde sea, pero una invasión de temáticas y de conceptos que muchas veces pueden ser interesantes, pero bueno, ¿cómo poder discriminar? De vuelta, volvemos a elegir, ¿no? Lo que sí, en dónde me meto, en dónde no me meto. No es un arte tan fácil en este momento, no tanto para los jóvenes también, como para los de edad más avanzada, como en mi caso, poder filtrar y decir, bueno, esto sí me aporta, esto no me aporta, y darte cuenta a tiempo y no moverte por estímulos que son como la una en las redes sociales, ¿no? Contra eso no hay nada que hacer, estamos sobreestimulados, pero sí nosotros tenemos la posibilidad de bajar el estímulo. Todo está preparado para manipulación, eso ya lo sabemos. O sea, hay materias en las universidades que hablan de la manipulación en redes sociales. Se hace máster en eso, entonces digo, no es casualidad que no pueda salir de la conexión. Entonces, sí tengo que poder manejarlo y el filtrado para mí es clave. Yo charlaba los otros días con alguien que decía, uy, pero esto que estoy haciendo, no sé cómo venderlo. Y digo, a ver, ¿yo sabes por qué te contrataría? Porque vos estás investigando este tema y sos un filtro para mí. O sea, si yo tengo que salir a aprender redes sociales y viene alguien y me dice, son estas tres cosas, básicamente lo que estoy haciendo es pagándole el filtro, porque todo hoy está disponible, pero si me tengo que poner a ver todo y después sacar lo bueno de lo malo, es un lío. Si es difícil filtrar, es un ejercicio. Cuando me meto en un tema y empiezo a entender, yo digo, el humo de lo bueno, después es aplicable a todo, a todos los rubros. Después empezás ya está. Hay dos o tres palabras claves que utilizan, es exitoso, rápido, en 3 días, ya está afuera. Y después quedan pocas cosas de él. Pero sí es un gran desafío. Creo que así como veíamos en películas médicos fumando y ahora nos pasa un horror, nos parece un horror,
en un futuro cercano vamos a ver la libre disponibilidad de las redes sociales y también va a aparecer como, uy, che, esto cómo puede ser que sucediera. Sí, peor con las generaciones más jóvenes, ¿no? Que les va a costar desarrollar esa capacidad de crítica. Sí, Bueno, Ok. hay un tema que yo estoy súper comprometido también porque tengo una hija de 7 años y tengo muy claro lo que la tecnología puede o no hacer. Para mí la tecnología en los niños, en los futuros más 50, porque tiene que llegar a último, cuanto más tarde mejor. O sea, no puedo dejar el libre y ahí entran un poco lo que charlábamos. Personas que no saben manejar tecnología le dan a personas que no saben manejar tecnología, pero en una etapa de aprendizaje y la otra en una etapa de que no quiere aprender. Entonces, eso es lo que vemos hoy. Es lo que el que cede ese control, se lo cede a alguien que no sabe cómo controlarlo. Y eso no sé en qué, o sea, la generación, dentro de 30 años, en el episodio 1532, cuando inviten a los más 50, va a haber una generación rara. O sea, no sé qué va a pasar, eso es futurología, pero digo, inimaginable. hay Inimaginable realmente, como estamos viviendo, sí, sí. proyectar que sería un más 50. Sí, no, Adelante. hoy no podemos, y esto hablando del plan A, ¿no? Que me preguntaba, Sale, es hoy yo no me animo a decir qué va a pasar dentro de 10 años. Y es una charla que lo suelo tener con un grupo de ingenieros, ¿no? Que el chiste es como ahora somos padres y, che, uy, mirá, cuando tu hija va a estudiar ingeniería, yo digo, ¿vos te atreves a decirle a alguien de cómo va a ser la carrera de ingeniería dentro de 15? Yo no, ni de casualidad. Sí le puedo decir esto, buscá, no te quedes con dudas, buscá información, rodeate de gente, preguntá y no creas que la decisión que tomaste hoy es la decisión que va para toda la vida, que por ahí a nosotros no. Todavía seguimos preguntando qué querés ser cuando sea grande. Yo digo, yo le enseño a mi hija que me lo pregunte a mí, porque digo, se lo preguntamos a los chicos y los chicos nos preguntan, ¿y vos sabés qué querés ser cuando sea grande? Así que ahí hay una pregunta. Sí, sí, esa es una pregunta que en realidad nos seguimos haciendo todos en las distintas edades, ¿no? El grande dependerá de la edad en la que estás parado, pero está bueno hacérsela permanentemente, ¿no? O por lo menos cada tanto replantear, porque más allá de que cada uno haya estudiado una profesión o no, la necesidad hace que, y la inquietud, lo que vos decís, el encontrar qué te gusta, cuál es tu propósito, replantearte, no es lo mismo el propósito a los 40, a los 50, a los 60, a los 70, y no es lo mismo también el tiempo que le vamos a dedicar en cada uno de estos proyectos que tengamos, en cada franja etaria, ¿no? Eso también. Así que bueno, es una cosa que debiéramos preguntarnos todos casi permanentemente, ¿no? Y sobre todo si somos de la generación que nos dijeron esto es lo que elegís para toda la vida, que yo lo dije, o sea, hoy me parece ridículo preguntarle a un adolescente qué quiere ser o sea, qué quiere ser cuando sea grande o qué va a elegir. Yo me encontré diciendo esa frase, diciendo, che, pero yo vine acá a estudiar ingeniería, voy a ser ingeniero, es obvio, toda la vida. Y hoy me encuentro haciendo coaching ejecutivo a pymes y me río, o sea, o estando en espacios donde a veces dice, uy, qué combinación rara de un ingeniero con todo mi entorno. Mi esposa es escribana y es feliz siendo profesora de pilates y no ejerce la escribanía. Entonces empezamos a buscar a todos aquellos profesionales que hoy son felices y me atrevo a decir que, no, para usarlo a Pareto, el 80% está haciendo algo que no conecta directamente y el 20 sí, también tiene que ver con un montón de cosas ahí. Pero digo, en lo general, ser flexible a lo que me está pasando y haciéndome preguntas todo el tiempo. O sea, tal vez en el momento que lo elegí era el momento y ahora es otro momento. O sea, es como que ahora le agregamos complejidad y ahí de vuelta ahora hay tanta información que me está mandando el mundo y que me hace preguntas que me encuentro sin saber responder porque nunca me las respondí a mí. Entonces, como, por eso la humanidad hoy está pasando un momento espectacular, pero cada día más tengo que empezar a preguntarme yo qué quiero que pase con esto porque hay miles de posibilidades. Sí, tal vez la pregunta es la esencia, ¿no? ¿Cuál es la esencia de lo que yo quiero ser en este momento, hoy, ahora? Y bueno, y cómo puedo proyectarme tal vez a 5 años. Pero, ¿qué quiero ser? Y tal vez no tiene nada que ver con lo que soy cuando yo me recibí de contador público. Y de hecho, rápidamente de haberme recibido, dejé de ejercer como contador público. Ni me enorgullece ni me pone, digamos, mal por haberlo hecho. Pero de alguna manera es
y lo que elegís a los 18, a los 24, 25 tal vez ya no es, y ahora es mucho más acelerado, ¿no? Pero bueno, vos dijiste la palabra flexibilidad y permitirse, darse el permiso de decir, no es que me equivoqué, todo me suma, el estudio como contador público me sirvió, me sumó y hoy lo aplico en temas de negocios, pero bueno, pero no me dedico a eso y no está mal. Exacto. Eso, por eso fue un aprendizaje y yo lo escuché con ese prejuicio. Fui a una charla TED que eran todos adolescentes y me sorprendieron. O sea, los escuché y uno decía como que eso lo tenía súper claro. Había elegido una carrera, pero sabía que no sabía si se iba a recibir o iba a cambiar de carreras en el camino. Y dije, wow, qué bueno que eso suceda, pero ahí también aparece la parte de para. ¿Sucede eso si atrás de ese adolescente hay adultos con ese mismo pensamiento? Porque si no aparecemos con él, con la frustración donde decís, che, vos tenés que elegir esto y recibirte. Entonces, adultos, o sea, tiene que haber como, ahí están, ahí aparecen de vuelta los más 50 teniendo una responsabilidad muy fuerte de entender el mundo que tenemos hoy. Y si no, empezar a estudiarlo, a ver cómo funciona. Exacto. Bueno, Maxi, la verdad que qué placer todo lo que conversamos, la verdad que nos llenaste de preguntas y disfrutamos un montón. Personalmente me llevaste a replantearme cuando ibas mencionando cada pregunta que hacías o invitándonos a la reflexión, que lo consideramos súper valioso. De eso también se trata este espacio, este podcast, ¿no? De ayudar a repensarnos y aprender también con vos en este encuentro. Así que te queremos agradecer un montón y me gustaría que nos dejes una pregunta, que nos dejes pensando a todas las personas que nos están escuchando y a nosotros. A ver, ¿qué pregunta nos regalarías? Es una muy fácil y una accional. Es si lo que estoy haciendo hoy tiene sentido con mi propósito, con lo que deseo. Y hoy hay algo en el día que conecta con lo que a mí me gusta, con lo que disfruto. Principalmente en lo laboral, pensar, o sea, esas ganas o en la semana, preguntarme todo el tiempo si este es el lugar que yo quiero estar o es esto lo que yo quiero hacer. Y responderme a mí, o sea, no me puedo mentir. Eso me lo tengo que, era la pregunta clave. Ale, ¿con qué palabras te quedás de lo que dijo Maxi? ¿Qué conclusión podemos hacer de este podcast? Me gusta este tema de estar constantemente preguntándonos, ¿no? Preguntándonos y replanteándonos, indagando sobre nosotros mismos, ¿no? Sobre si es lo que estamos disfrutando. Me quedo con esto y el disfrute no es de lunes a viernes solamente, ¿sí? El disfrute es, perdón, no es de sábados y domingos, de fin de semana o de vacaciones. El disfrute es durante los 7 días de la semana, ¿no? Y me parece que todo esto que trae Maxi en cuanto a replantearnos y ver cuál es nuestro propósito y en base a eso poder encontrar proyectos, me parece que es muy rico y yo me lo llevo como algo importante para indagar, ¿no? Para seguir permanentemente repensándome en cuánto estoy disfrutando de lunes a viernes y tal vez un punto para mí de sensación de disfrute es cuando lo que estoy haciendo de lunes a viernes lo hago sábado y domingo y también lo disfruto, ¿sí? Y disfruto en ese momento, en ese espacio, cuando me encuentro haciendo cosas sábado y domingo, no por obligación, sino porque las estoy disfrutando, es cuando empieza a tener sentido esto, ¿no? No sé, me vino en este momento y lo comparto, pero bueno, en mi caso funciona de esta manera, ¿no? Y comparto plenamente lo que decís, Ale, porque me imagino que te estarás refiriendo a Pathfinders, ¿no? Bueno, entre ellos, Parte, obviamente, entre ellos. está Pathfinders, que da un sentido, y bueno, y estas charlas son interesantes de tenerla y poder sentir que pueden amplificarse, al menos a más gente que pueda escuchar todo lo que hoy conversamos con Maxi, ¿no? Muchísimas gracias, Maxi, por el tiempo, por haber elegido darnos este tiempo y ponernos en tu lista de to-do, o de cosas para hacer. Así que gracias, Maxi. El agradecido soy yo, me encanta este proyecto, me conecta y me gusta esto es un espacio, se está haciendo y es una propuesta concreta que está bueno y me siento un privilegiado que voy a ver su crecimiento de acá en más, que ya
están creciendo todo el tiempo, así que me encanta, me encanta. Para los que quieran seguir preguntándose, pueden seguir leyendo los artículos de Maximiliano Ferrero en LinkedIn, que están buenísimos, y los va a seguir llevando a la reflexión. Y muchas gracias por escucharnos. Nos vemos semana que viene en el próximo episodio. Gracias, Maxi. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias a ustedes. Bueno, aquí Estamos de vuelta. aquí Gracias, fue largo, Maxi. pero bueno, fue largo, pero estuvo. Está bien, bueno, ocupamos más. No tenía problema. Y en estas charlas aparecen cosas que no sabemos a dónde termina, así que está bueno.